estado predicando acerca de las mujeres de la Biblia. Y si bien es cierto, esta serie habla de las mujeres y hemos estado celebrando el Día de las Madres, pues este mensaje es para todos nosotros, hombres, mujeres, niños, adultos, adolescentes. Así que vamos a empezar el día de hoy con el capítulo 3, titulado Débora y Jael. Así que hubo una etapa, hermanos, del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel no tenía rey. No tenía rey, sino que jueces lo gobernaban. Esos jueces se levantaban, en alguna también parte de la palabra podemos ver que habían caudillos que se levantaban en defensa del pueblo, defendían el pueblo. Y pues esta etapa duró aproximadamente entre 300 y 350 años. Imagínese usted, 3 siglos y medio en que el pueblo no tenía un rey. Esto lo podemos ver en el libro de Jueces capítulo 17, versículo 6. La palabra nos habla un poquito de esto y nos dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, entonces podemos entender ahora que el pueblo de Israel vivía por ciclos, y estos ciclos eran que el Señor levantaba un juez, ese juez liberaba al pueblo de alguien que los estaba oprimiendo, luego ese juez probablemente partía con el Señor, moría, y se levantaba alguien más a oprimir el pueblo, porque el pueblo de Dios hacía lo que bien le parecía. Y este círculo vicioso duró entre 300 a 350 años. Y gracias a ello tenemos el libro de los jueces, que hoy lo podemos leer. Y el día de hoy, en el capítulo 4 de Jueces, vamos a ver este personaje llamado Débora. Y es acá donde yo me pregunto, en medio de este tiempo, que fueron 3 siglos y medio o 350 años aproximadamente, el Señor levantó a una mujer. Y quiero decirte también que sería muy machista de nuestra parte, hermanos y hermanas, que pudiéramos o asumiéramos que el Señor levantó a una mujer simple y sencillamente porque no encontró a un hombre. Porque el Señor levanta a quien Él quiere. Amén. Entonces, si nosotros asumiéramos desde un principio este argumento es antibíblico y va contra la naturaleza misma de la palabra. Amén. Porque Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, no subordinadamente y no inferior al hombre. Los hizo de la costilla, los hizo iguales. Amén. Entonces, aclarando esto, hermanos, vamos a comenzar con el capítulo 4. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces acá podemos ver lo que yo les mencionaba. Muere el juez que estaba tratando de liderar el pueblo de Israel, llamado Ahod. Él muere, parte con el Señor. Y lo siguiente en el círculo vicioso, ¿cuál era? O en el círculo repetitivo, se ve muy feo, círculo vicioso. Círculo repetitivo, ¿qué era? Que ellos volvieron a hacer lo malo delante del Señor. Eso nos dice la palabra. Entonces el pueblo de Israel cae en manos de un rey, el rey de Canaán. Este rey se llamaba como Jabín. Y
dice la palabra que reinaba en Hazor y tenía un capitán. Ese capitán se llamaba Sísara, el cual habitaba en la ciudad de Haroset Goim. Entonces, ahora, hermanos, si ahondamos en la palabra, en Jueces capítulo 3, versículos del 12 al 30, podemos ver que fue el segundo juez que nos menciona el libro de Jueces, o el segundo juez que estuvo liderando el pueblo de Israel. Y qué hermosa es la palabra, porque el nombre Javim en el hebreo significa a quien Dios observa. A quien Dios observa. El rey de Canaán era enemigo de Israel, de hacía ya un tiempo los tenía oprimido, era malvado, tenía un armamento que para este tiempo era un armamento novedoso. Recordemos que pues tener carros de hierro en este momento, hermanos, no era común, ¿sí? No habían tanquetas, no había nada por el estilo. Pues él tenía ya carros cerrados, dice la palabra, y era malvado. Tenía un capitán que gobernaba entonces y tenía la autoridad sobre el ejército, llamado entonces Sísara. Versículo 3, la palabra nos dice: entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Qué les parece esto, hermanos? Había un enemigo al pueblo de Israel, se había levantado con fuerza, con armas que tenían el poder de destruir. Y había ya un periodo de tiempo en que el pueblo estaba siendo gobernado. ¿Cuántos años? 20 años. Dice la palabra entonces en el versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron al Señor. Y yo me imagino, hermanos, una situación tan constante, tanta maldad dentro del pueblo. Probablemente este capitán Sísara destruyendo, haciendo, corrompiendo al pueblo, persiguiendo el pueblo, asesinando el pueblo, destruyendo el pueblo de Israel. Eran enemigos, los tenían bajo opresión, dice la palabra. Y entonces el clamor del pueblo de Israel comenzó, hermanos. Hubo un clamor y esa es la primera señal. Alguien empezó no solo a orar entre labios, alguien empezó a clamar. Y el clamor, quiero decirte que no es algo como cuando tú y yo oramos entre labios. ¿Sí? La palabra nos dice que nosotros podemos clamar con gemidos audibles, como diciendo: Abba, Padre, papito, ayúdame. Padre mío, ¿dónde estás? ¿Te imaginas el clamor de este pueblo entonces en medio de estas circunstancias de opresión y dominio de este reino que era malévolo? La palabra entonces nos dice en el versículo 4: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer llamada Débora, que era profetisa, era mujer de Lapidot. Entonces, acá es donde vemos que en este tiempo el Señor había levantado a una mujer. Pero hay una palabra que tenemos que destacar, hermanos, en el versículo 4. Y es que ella era profetisa. Ella era profetisa. Y cuando vemos lo que era un profeta en aquel tiempo, era alguien que era el mensajero o el portavoz, no de su voz, no de su mensaje, sino del mensaje de Dios. Y cualquiera podría decir: bueno, tenía una imagen delante del pueblo, todos lo reconocían delante del pueblo. Quiero decirte que los profetas que el Antiguo Testamento nos mencionan, probablemente te vaya a sorprender lo que yo voy a contarte de ellos en este momento.
Porque primero el profeta no era escogido por él mismo, el profeta era escogido por Dios. El profeta era seleccionado por Dios. Y cuando vemos entonces en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta Micaías fue llamado a hablar delante de un rey. Imagínate llevar el mensaje delante de un rey en aquel tiempo. Si el rey se disgustaba, el rey te asesinaba. Eso era ser un profeta. Profeta Micaías, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Profeta Jeremías trató de guardar silencio y el Señor siempre tocó su corazón y él no pudo quedarse en silencio del mensaje que él mismo estaba dando al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Pero ¿qué tal de ese profeta que nos enseñan también en la escuela bíblica, hermanos? Jonás, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Jonás trató de evitar la responsabilidad que Dios mismo le estaba dando. ¿Qué te parece eso? El Señor levantó a Jonás para que fuera a hablar al pecado de una ciudad. Y Jonás quiso resistirse. Otros profetas, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 13, versículos del 15 al 24, nos hablan de un profeta anónimo que desobedeció directamente al mandato que Dios le había dado y perdió la vida. Eso era ser un profeta, porque el profeta recibía el mensaje de Dios, estaba delante de la presencia de Dios y tenía que obedecer al mensaje. ¿Qué te parece eso? Recibía el mensaje de Dios, tenía que estar delante de la presencia de Dios, pues lógicamente la palabra nos dice que ninguna profecía puede ser traída por voluntad propia. Eso es lo que nos dice la palabra. Estos hombres y mujeres, profetas del Señor, recibieron el mensaje de parte de Dios mismo. Y aquel que era un profeta verdadero, el mensaje se cumplía al 100% de exactitud. Entonces, podemos ver, hermanos, volviendo a Gálatas capítulo 4, que esta mujer llamada Débora estaba recibiendo el mensaje de Dios, vivía en la presencia de Dios y obedecía al mensaje de Dios. Amén. Y lo vamos a confirmar en unos instantes. Débora era la gobernante, era jueza, era profetisa. Su nombre en el hebreo significa abeja. Las abejas, hermanos, son muy trabajadoras, amén. Son muy productivas, defienden su colmena. Y hay algo más, pican fuerte, hermanos. Amén. Y no mire a su esposa, por favor, sino piense, por favor, en que esta mujer trabajaba constantemente en el pueblo de Israel, producía constantemente en el pueblo de Israel, pero también defendía el pueblo de Israel contra todo y contra todos. Entonces, Jueces capítulo 4, versículo 5 nos dice algo de lo que ella hacía. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces ella arreglaba situaciones dentro del pueblo de Israel. Ella entonces hacía la función que podemos ver también que un día hizo Salomón: arreglar una circunstancia en medio de dos madres que se peleaban un niño. Amén. Eso era lo que estaba haciendo también Débora, tratando de ser juez en medio del pueblo, liderando el pueblo. Versículo 6 nos dice: y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado el Señor, Dios de Israel, diciendo: ve,
junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti el arroyo de Sisón y a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Del versículo 6, hermanos, al versículo 7, se ve que esta mujer entendía que Barak había recibido un mensaje. Y podemos asumir que Barak no estaba haciendo nada. Mandó a llamar a Barak y le dijo: Barak, ¿qué pasó? Entiendo que el Señor te ha dicho que hagas, que reúnas, que congregues, que muevas un ejército y que el Señor va a mover, entonces va a traer a ti un arroyo de Sisón contra Sísara, capitán del ejército de Javín, contra sus carros, su ejército, y lo entregaré en tus manos. Esto lo hace en forma de pregunta. Le dijo: ¿no te ha mandado el Señor? Aquí yo puedo ver que esta mujer de Dios tenía el mensaje mismo del Señor. Vivía delante de la presencia del Señor. Conocía lo que el Señor quería. Y era obediente al mensaje que Dios le daba. Él le dijo entonces a su capitán: no más. ¿No te ha dicho el Señor esto? La palabra Barak significa relámpago. Él era el líder militar. Versículo 8 nos dice la palabra: Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y acá vemos a un Barak, hermanos, un poquito nervioso. ¿Sí? Amén. Vemos que estaba como dudando. Estaba pidiéndole el respaldo a la misma Débora. Sería mejor, le dice, que tú fueras conmigo. Si tú vas conmigo, entonces yo voy. Si tú no vas, yo no voy. Y es que algo que podemos asumir en este versículo 8 es que Barak podía entender que la presencia de Dios estaba ¿con quién? Con Débora. Ella misma le estaba diciendo algo que probablemente él no estaba haciendo. Versículo 9, ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderé al Señor a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Hermanos, en el versículo 5, capítulo 8, podemos asumir parte de la inseguridad también de Barak. Porque es posible, cuando leemos el capítulo 5, el capítulo siguiente, que el pueblo mismo de Israel había sido despojado de toda arma. Capítulo 5, versículo 8, ustedes pueden leerlo en casa. Y pues claro, yo entiendo a Barak. Cualquiera sin armas, ¿quién quiere ir a pelear sin armas? Amén. Mas estaba enfrente de ellos un ejército que tenía carros de hierro. Versículo 11, dice la palabra: y Eberseneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Vemos otro personaje que entra entonces en este capítulo 4, en donde conocemos a Débora, conocemos también a Javín, el rey de Canaán, conocemos a Sísara, el capitán de Javín, pero conocemos también a Débora y conocemos a Barak, que era el capitán de Débora. Ahora nos trae a mención la palabra a alguien llamado Eber, y él vivía en medio entre
vivía apartado de los ceneos y también había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim. Lo que me da a entender, hermanos, que no era ni de aquí ni era de allá. Él estaba en medio, hermanos. Él no quería, Eber no quería que su tienda, su casa estuviera en contienda, ni mucho menos meterse contra Jabín. Tenía paz con Jabín, y si se aliaba entonces a Israel, era enemigo ¿de quién? De Jabín. Por lo tanto, él estaba en medio. Y yo quiero decirte algo. Tú y yo no podemos vivir en el medio, porque a eso la palabra le da un nombre. La palabra le llama tibio. Y la palabra de Dios nos dice que el que es tibio, el Señor lo vomita, lo rechaza. Esta persona, Eber, manejaba su casa y nos da a entender la palabra que él estaba en medio. Él no quería enemigos, tampoco quería el aliado del pueblo, ser aliado del pueblo de Israel. Técnicamente él era neutro, bíblicamente él era tibio. Dice la palabra entonces en el versículo 13, y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba, desde el Jaroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Versículo 14, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Císara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y vamos a hacer pausa acá en el versículo 14, porque la orden de Débora fue, hermanos, que se levantara, que ya era tiempo, que ya era momento. Esos 20 años tenían que acabar. Esa opresión tenía que terminar. Ese cautiverio, ese temor de cuando el pueblo de Jabín llegaba probablemente a hurtarles, a robarles, a matarles, a destruirles, tenía que terminar. Entonces Débora se levantó en ese momento no como obrera, no como trabajadora, no como jueza, sino que entendía que el mensaje que Dios le estaba dando era levántate. Tenía que entonces ir en la presencia de Dios a hacer lo que le estaba mandando hacer. Y era momento ¿de qué? De picar, hermanos. De picar. ¿Me estás entendiendo? Y me encanta porque dice que Barak entonces descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Qué fácil hubiera sido para el pueblo de Israel quedarse en ese monte donde tenían ventaja. Esa ventaja geográfica que todo ejército quiere de atacar desde altura. Sí, pero dicen que ellos descendieron del monte. Ellos no aprovecharon la llanura que tenían. Ellos hicieron lo que Dios les estaba mandando hacer. En el versículo 4 y 5 del capítulo 5 de Jueces nos dice: cuando saliste de Seir, oh Señor, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante del Señor, aquel Sinaí, delante del Señor, Dios de Israel. Versículo 21, más adelante en el capítulo 5 nos dice: los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder.
Esto nos llama a entender que el mensaje de Dios fue: no se quedarán en las alturas, bajarán. Y el Señor hizo que lloviera, hizo que temblara, e hizo que un torrente de agua y lodo acabara con el ejército ¿de quién? De Javín. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Versículo 15 y 16 del capítulo 4 nos lo confirma entonces la palabra. Y el Señor quebrantó a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim. Y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Versículo 17. Y Sísara, o sea el capitán del ejército de Javín, Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de ¿quién, hermanos? De Berseneo, porque había paz. ¿Había paz entre quién? Entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Berseneo. Y vamos a hacer un alto acá, porque esto es lo que pasa cuando nosotros no adoptamos una posición, hermanos. El enemigo sabe que nosotros ni queremos contienda, ni queremos estar del lado de Dios. El enemigo simplemente checa, sabe cuál es nuestra postura, sabe que no somos ni fríos ni calientes, estamos en el medio, somos tibios. Y el enemigo viene y dice: bueno, aquí hay un tibio, aquí está Oscar. Ay, Señor. Estoy yo, ¿verdad? Aquí está Oscar. Bueno, pues fácilmente es entrar en su casa. ¿Sí? La palabra me dice: y Sísara huyó a pie de la tienda huyó a la tienda de Jael, mujer de Berseneo, porque había paz. Estaba en el medio, había tibieza. Mas no contaban, hermanos, que estaba Jael y que su nombre significa cabra montesa. El nombre de Jael en el hebreo significa cabra montesa. Y usted dirá: ¿y qué significa esto en la palabra? Hermanos, las cabras montesas son conocidas, número uno, por su agilidad. Viven en lugares altos, raramente se cae una de algún precipicio. Son valientes, están en la capacidad de sobrevivir en lugares inhóspitos. Amén. Y esa era Jael. Jael entonces se le presentó una situación, y la situación fue recibir a Sísara. La palabra nos dice en el versículo 18: y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, ella lo cubrió con una manta. Versículo 19, él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Versículo 20, y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pues eso se puede asumir de parte de alguien que vive en el medio, amén. De parte de alguien que no es ni de aquí, no es ni de allá. Entonces vemos a una Jael que respondió al llamado de ayuda de Sísara, le da un lugar donde protegerse, pero el versículo 21, hermanos, me dicen que ella ya estaba decidida a actuar. La palabra nos dice: pero Jael, mujer de Eber,
tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Versículo 22. Siguiendo Barac a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Hermanos, ¿qué nos llama a ver la palabra en esta mañana? Número uno, ante la crisis, ante situaciones, ante, podemos decir, tentaciones, circunstancias que llevan tiempo ocurriendo en nuestras vidas, circunstancias que tienen que ser detenidas ya. Tenemos que hacer tres cosas: recibir su mensaje, poner a Dios en toda circunstancia y ser obedientes. Esto fue lo que hizo Débora y Jael. Y voy rápido con eso. Débora tuvo templanza. La templanza de esperar, hermanos. La templanza de creer en Dios, aunque pasaban los años y las circunstancias seguían siendo las mismas. La misma opresión, el mismo problema, el mismo enemigo y carros forjados a hierro. Eran las circunstancias de Débora. Pero ella siempre creyó al mensaje que Dios le dio. El Señor le dijo que se tenía que levantar Barac. El Señor le dijo que tenía que reunir un ejército. El Señor le dijo que tenía que bajar de la llanura. El Señor le dijo que ahí iba a hacer llover de los cielos agua y que temblaría, y tembló. El Señor le dijo que iba a destruir a su enemigo. Ahora, algo que tenemos que hacer nosotros, primeramente, iglesia, es tomar partido. O somos del Señor o no somos del Señor. O estamos con Él o no estamos con Él. O cumplimos su palabra o no la cumplimos. Cuando nosotros entonces decimos: yo soy tuyo, Señor. Padre, yo necesito del fruto de tu Espíritu. Porque el fruto del Espíritu nos dice, hermanos, en Gálatas 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Templanza. Cuando yo estoy con el Señor, a través de su Espíritu Santo, forma en mí su fruto. Su fruto. Esa prueba por la que tú estás pasando hoy no es para destruirte, es para formarte. Esa prueba por la que tú estás cursando, o esas pruebas por las que hemos pasado, esas situaciones familiares, esas situaciones económicas, migratorias, esas situaciones con nuestros hijos, no son para destrucción. Primero es para que tú atesores el mensaje de la palabra. Segundo es para que vivamos delante de la presencia de Dios. Y ahora quiero explicar esto porque a veces nos confundimos y decimos: pero es que vivir delante de la presencia de Dios, eso se me oye bien espiritual, y el pastor lo mencionó y yo creo que eso es bien difícil. Pero ¿qué tal si tienes que tomar una decisión hoy y pones al Señor en medio de tu decisión? ¿Qué tal si tú estás comenzando una relación hoy y le preguntas al Señor si es de su agrado o no?
¿Qué tal si tienes que corregir hoy una situación en medio de tu familia y le pides al Señor discernimiento y la sabiduría por medio de la palabra de Dios o por medio de los consejeros que tenemos en este lugar? Porque vivir delante de la presencia de Dios es poner su palabra en todo lo que vamos a hacer. Vivir delante de la presencia de Dios es que yo no voy a decidir si el Señor no quiere que yo lo haga. Y yo sé que ustedes probablemente han tomado decisiones como yo las tomo. A veces tomamos decisiones apresuradas, ¿sí o no? A veces le decimos al Señor: Señor, tomé la decisión, pero ven por favor, entra en mi decisión, Padre. ¿Qué tal si tú y yo tomamos decisiones que cambien las cosas como las hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo? ¿Qué tal si nosotros incluimos a Dios en todo y para todo y con todos? ¿Qué tal si buscamos más lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué tal si buscamos más su dirección? ¿Qué tal si abrimos más la palabra? ¿Qué tal si nos involucramos en un grupo pequeño y escuchamos cómo otros fueron guiados en sus decisiones? ¿Qué tal si hoy nos metemos más con el Señor y le decimos a muchas cosas que han estado por años en nuestras vidas que es tiempo de permanecer en Dios? Amén. El Señor puede darnos templanza en la crisis. La templanza como fruto del Espíritu es la moderación, el equilibrio e incluye también autocontrol frente a deseos, emociones e impulsos que traen las pruebas. Esta mujer, Débora, gobernaba en medio de templanza, resolvía problemas en medio de templanza, ponía a Dios en todo, recibía el mensaje de Dios y lo aplicaba en obediencia. Punto número 2, voy rápido, hermanos. Punto número 2, escoge pararte firme en los propósitos de Dios en lugar de buscar tu conveniencia. La palabra de Dios en el capítulo 4 de Jueces nos menciona a Eber, alguien que se paró en un lugar intermedio, en un lugar que traía a su casa, a su tienda, conveniencia. ¿Sí? Conveniencia. No era destruido por Javín y no era enemigo de Javín. Muchos de nosotros hemos estado en esa situación. Sabemos que cuando más lo hemos intentado, apartar algo de nosotros, quitar algo en medio de nosotros, remediar una situación, hemos visto que algo se levanta y que a veces las cosas son peor. Pero probablemente hemos estado luchando en nuestras fuerzas. Pero probablemente hemos estado haciendo las cosas según nuestra razón, nuestro pensamiento. Jael fue radical con su decisión. Erradicó el enemigo de una tan sola vez, de un momento para otro, porque Jael estaba decidida: yo soy aliada del pueblo de Israel. Por lo tanto, si era aliada del pueblo de Israel, estaba con el Dios verdadero. No tomes miedo, que tu corazón no tome miedo el día de hoy, iglesia, por tomar decisiones. Si la palabra de Dios te dice que lo que tú y yo estamos haciendo va en contra de ella, no tengamos miedo de ir a favor de lo que dice la palabra. El Señor honrará la decisión que hoy tomemos en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en todo lo que hagamos.
Esta mujer que se levantó contra 900 carros de hierro, el Señor le respaldó. El enemigo parecía inmenso. Israel no tenía armas para luchar, pero tenían un Dios grande, tenían un Dios fuerte. Y por último, Dios usa a quien Él quiere. Busca a personas con corazones obedientes. Rodéate de ellos, porque ellos testificarán no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Aman al Señor, escuchan su mensaje, viven en la presencia del Señor y ponen el mensaje en práctica, lo llevan a la acción. Tú y yo no estamos lejanos a hacer eso. El Señor está cercano a nosotros, iglesia, y nosotros no hacemos esto en nuestras fuerzas, lo hacemos en las fuerzas de Él, a través de su Espíritu Santo. Amén. Por último, quiero terminar con el versículo que comenzábamos. Recuerda lo que dice la palabra en Hebreos, en el capítulo 10. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Ese es nuestro Dios, iglesia. Un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que nos ama. Ponte en pie, por favor, iglesia. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que este mensaje podamos atesorarlo, que podamos aplicarlo en todo lo que hagamos y llevarlo a la acción. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor incomparable, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú has dado promesas, Señor, y tú eres fiel, Señor, la cumplirás. Señor, en esta mañana oramos por todo aquel, Padre, que viene con un corazón contrito, Padre, con un corazón humillado, Señor, delante de ti, reconociendo que tu palabra dice que, Padre, nunca rechazarás un corazón que viene delante de ti, Señor, con esa actitud. Padre, gracias porque has traído a nosotros tu palabra y nos estás llamando, Señor, a tomar decisiones importantes, decisiones difíciles, decisiones que para algunos podrían parecer imposibles, Señor. Pero así, Señor, como tú luchaste con Barak, así, Señor, como luchaste con Débora, y así como usaste a Yael, Señor, así también, Padre, estarás con nosotros. Y así también, Señor, veremos tu gloria, Padre, en cada una de nuestras peticiones.